Vale, vamos a abordar ahora el estudio de las tolerancias geométricas. Y lo primero es, recordamos, repasamos, repetimos lo que dijimos a la hora de definir lo que es una tolerancia, ¿no? Entonces, todo proceso conlleva variabilidad. Es imposible hacer dos cosas iguales. Y esto ha sido así hace 1 millón de años, ahora y dentro de 1 millón de años. Es imposible recordar que cualquier cosa que midamos pues tenemos infinitos números a la derecha, ¿no? Es decir, el verdadero valor de una magnitud nunca será tanto, ¿no? Siempre será tanto más menos un intervalo de incertidumbre que recoge pues toda la variabilidad inherente al proceso de fabricación, de medida, bueno, de todo lo que conlleva el determinar, el medir, el fabricar un valor, una cosa, ¿no? Entonces, eso es así y ha sido siempre. Entonces, la solución que tenemos es, y lo será, vamos, la solución que tenemos es definir, acotar esa variabilidad dentro de una zona de tolerancia, que es lo que nosotros toleramos. De manera que siempre lo que nosotros toleramos, la tolerancia tiene que ser mayor que la variabilidad. Entonces aceptaremos el valor, si no, no. Entonces la tolerancia es un parámetro de diseño y es inversamente proporcional a la precisión. Cuanto más toleremos, menos precisión necesitaremos, y cuanto menos toleremos, pues mayor precisión necesitaremos. Y aunque a veces se confunde la precisión con calidad, no es así. La calidad no tiene nada que ver con la precisión. La calidad es adecuación al uso y hace referencia a la funcionalidad, para qué queremos y para qué vamos a emplear esa cosa, ¿no? La tolerancia es relativa a la precisión y hace referencia a la variabilidad. Lo que decimos siempre, no tiene más ni menos calidad un restaurante de 25 tenedores o de 25 estrellas Michelin que un restaurante de batalla, no. Son distintos, son cosas que no se pueden comparar, son productos, servicios diferentes. Muy bien. ¿Qué es lo que hacíamos con las tolerancias dimensionales, no? Pues vamos a establecer una zona de tolerancia delimitada por dos valores, el máximo que admitimos y el mínimo que admitimos, de manera que la magnitud real tiene que estar comprendida entre estos dos valores. Y a esta zona de diferencia, que la podríamos calcular como la diferencia de estos dos valores, es lo que llamamos tolerancia al incremento de t. ¿Cuánto vale el valor real? Ni lo sé ni me importa. Yo lo que comprobaré es que está comprendida en este intervalo, en esta zona de tolerancia. Ahí estarán todos los valores reales. Bueno, con las formas ocurre exactamente lo mismo. Es imposible hacer una dimensión, pues es imposible hacer un plano, es imposible hacer una recta, es imposible hacer una circunferencia, porque siempre habrá variabilidad, siempre habrá error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo mismo que con las dimensiones. Vamos a definir una zona de tolerancia que encerrará a la forma real. Aquí, por ejemplo, vemos una circunferencia exagerada, por supuesto, ¿no? Pues bueno, deberá estar encerrada entre dos circunferencias ideales perfectas y la circunferencia real mientras esté en esta zona de tolerancia definida por la diferencia de radios de estas dos circunferencias ideales y perfectas, pues bien, mejor. Un plano, por ejemplo, una superficie plana, eso es imposible de fabricarlo. Ahora, hace 1 millón de años y dentro de 1 millón de años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que toleramos? Pues vamos a definir una zona de tolerancia limitada por dos superficies ideales perfectas, dentro de las cuales deberá estar nuestra superficie real. Una recta, por ejemplo, podemos definir una recta a lo que está encerrado entre dos rectas ideales perfectas separadas una cierta magnitud, ¿no? O una línea cualquiera, pues bueno, definimos pues lo mismo, una zona recorrida por una circunferencia cuyos centros seguirían el dibujo, ¿no? La línea ideal y perfecta, y la envolvente tanto por arriba como por abajo de esas circunferencias pues nos encerrará la zona donde la línea real, las líneas reales tienen que estar encerradas. Lo mismo que las dimensiones, no es importante conocer el valor que tiene esa forma real, ¿no? Lo que es importante es que esté dentro de la zona que nosotros toleramos.
Con las posiciones pasa exactamente lo mismo. Es imposible hacer pues una recta perpendicular a un plano o una recta paralela a un plano. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igual, definimos una zona de tolerancia. Por ejemplo, imaginar, aquí tenemos un plano de referencia y aquí tenemos una recta. Pues vamos a definir una zona que en este caso es cilíndrica, cuyo eje es perfectamente paralelo a este plano, ¿no? Y que tiene un diámetro determinado. Entonces admitiremos que todas las rectas encerradas en esta zona de tolerancia cilíndrica son paralelas al plano. Aquí, por ejemplo, tenemos una recta que tomamos como referencia y queremos hacer una recta paralela a esta recta que tomamos como referencia. Entonces definimos una zona cilíndrica, un cilindro cuyo eje es perfectamente paralela a esta recta de aquí, es un cilindro ideal y que tiene de diámetro una determinada cantidad, ¿no? Entonces todas las líneas, todas las rectas que estén encerradas en ese cilindro, sean como sean, siempre que estén dentro, las consideraremos paralelas a esta recta de aquí. Bueno, entonces esto nos lleva a establecer tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas pueden ser de la forma de un elemento, de un solo elemento, tolerancias geométricas de forma o tolerancias geométricas de posición, que es la forma de la posición, de un elemento respecto a otro. Fijaros que esto es importante para distinguirlas. En forma hablamos de un único elemento, la forma de un elemento. En cambio, la posición, hablamos de la posición de un elemento del que hablamos respecto de otro elemento que es nuestra referencia. Dicho en plan coloquial, una línea, un plano, una recta no puede ser paralela, no puede ser perpendicular. Una recta puede ser paralela a algo, perpendicular a algo. Entonces, cuando hablemos de tolerancias geométricas de posición, tenemos que hablar del elemento del que hablamos, del que estamos diciendo algo, y del elemento que tomamos como referencia. Son dos elementos que podemos señalar en la pieza. Bueno, la forma de indicarlo es muy importante. Del elemento del que estemos hablando, tanto sea forma o posición, lo señalaremos con una flecha. ¿Y cuál es el código que vamos a utilizar? A ver, si tenemos un elemento como este, no tiene por qué ser un cilindro, pero vamos, tenemos un elemento como este, cuando la flecha es continuación de la línea de cota que define este elemento, estamos hablando del eje o plano medio, de este elemento. El eje si fuera un cilindro y del plano medio si fuera un prisma, ¿no? Fuera una caja. Cuando la línea de flecha sea la flecha esta sea la continuación de la línea de cota que define este elemento. Sin embargo, cuando la flecha toque o una arista o la prolongación de esa arista, lo que estamos hablando es de esa arista o de este plano, de esta superficie, de esta arista, ¿no? Si esto fuera un cilindro, esto sería una generatriz y esto de aquí un plano. Si fuera una caja, pues sería un plano y sería otro plano. Es decir, si la flecha está directamente sobre el elemento o en una prolongación del mismo, entonces hablamos de ese elemento, no del eje o el plano medio de esa figura, de esa pieza. Eso es para el elemento del que hablamos y lo utilizaremos tanto para tolerancias geométricas de forma como para tolerancias geométricas de posición. En las tolerancias geométricas de posición, el elemento referencia va a responder al mismo sistema, pero en lugar de ser una flecha, vamos a utilizar un triángulo lleno al final. No utilizaremos una flecha, sino un triángulo lleno. Y así, veis, en este caso, como esta línea con el triángulo lleno está colocada como prolongación de la línea de cota que define este elemento, pues estoy hablando del eje o plano medio de este elemento. Si coloco la línea acabada en el triángulo lleno directamente sobre el elemento o en una prolongación del mismo, estoy hablando de ese elemento. En este caso, esta arista, que sería pues una arista o un plano si fuera un prisma, o sería una generatriz si fuera un cilindro, y aquí pues un plano, porque es
está colocada la flecha acabada en triángulo lleno directamente sobre el elemento en una prolongación del mismo. Bueno, ¿cómo indicaremos las tolerancias? Pues las indicaremos siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, y vamos a dividirlo en cuadraditos. En el cuadradito de más a la izquierda vamos a poner un símbolo que nos identificará la tolerancia de la que estamos hablando, por ejemplo la posición o perpendicularidad. En el cuadradito segundo, empezando por la izquierda, pondremos en milímetros el valor de la zona de tolerancia, Si esa zona de tolerancia se puede definir como un cilindro, entonces añadiremos el símbolo del diámetro, y si se puede definir como una esfera, añadiremos el símbolo de S y símbolo de diámetro, para indicar que la zona de tolerancia es esférica, y bueno, si ponemos solamente el símbolo de diámetro, pues para indicar que la zona de tolerancia es cilíndrica. En las tolerancias de posición, porque esto si solamente hay dos cuadraditos es para formas de un elemento, pero en las tolerancias de posición, que tenemos dos elementos, el elemento del que hablamos y el elemento referencia, se añade un cuadradito más y se pone una o varias, ya lo veremos, letras mayúsculas empezando por la A, que nos van a identificar el elemento referencia respecto del cual estamos hablando. Bueno, tenemos que tener en cuenta también una cosa: cuando hacemos un plano en el dibujo, pues nos queda todo muy majo, y las rectas son rectas y las superficies son también planas. Eso no va a ocurrir de verdad, ¿no? Y por ejemplo, veis esta pieza de aquí, ¿no? Pues tenemos dos cilindros, vamos a imaginar que son cilindros, uno a continuación del otro, el cilindro de la izquierda y el cilindro de la derecha. Bueno, entonces tenemos que tener claro que aquí no hay un eje. Un eje es el que dibujaremos con AutoCAD o con lo que sea, y solamente dibujaremos una línea en línea de eje, en punto raya, ¿no? Pero en la realidad hay tres ejes. Está el eje del cilindro de la izquierda, que estaría representado aquí en rojo o resaltado en rojo. Está el eje del cilindro de la derecha, que estaría representado aquí en verde, y está el eje formado por los dos anteriores, el eje que es común a toda la pieza, ¿no? Entonces, cuando hablemos de tolerancia, fijaros, yo sacaré la flecha para hablar del elemento del que hablo siempre desde la izquierda. Bueno, veréis que en algunos sitios la saca desde la derecha, pero a mí eso no me gusta nada. Entonces, en la medida de lo posible, y es muy posible, sacarla desde la izquierda. Bueno, pues si esta flecha, ya veis, está colocada como la prolongación de la línea de cota que define este elemento, y ya veis, si he puesto las flechas por fuera, pues puedo utilizarla perfectamente para la tolerancia geométrica. Esta línea de cota define el cilindro de la izquierda, pues estoy hablando del eje o plano medio del cilindro de la izquierda, de la pieza de la izquierda, ¿entendido? Si quisiera hablar del eje o plano medio del cilindro de la pieza de la derecha, pues haría lo mismo en la línea de cota que define este elemento, pues como prolongación de la misma, ¿no? Si quiero hablar del eje común a los dos cilindros, a los dos prismas, entonces tengo que tocar directamente ese eje. Vale. Y bueno, generalmente, aunque se puede sacar otra flecha de la derecha que apunte al elemento de referencia, no es aconsejable porque no tiene por qué estar al lado, ¿no? Entonces se ponen lo que veíamos antes, letras mayúsculas. En este caso, por ejemplo, tendríamos la tolerancia que sea, de variable que sea. Fijaros, ahora la flecha del elemento sale de la parte derecha. A mí no me gusta mucho, prefiero que la saquéis de la izquierda, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer. ¿Y de quién estoy hablando? Bueno, está en la continuación de la línea de cota que define este hueco. Pues esto será el plano medio de este hueco. ¿Y quién es el elemento de referencia? Esta A que está aquí. Bueno, pues A, aquí tenéis la línea acabada en triángulo lleno, está situada como prolongación de la línea de cota que define el elemento sólido. Estoy hablando del eje o plano medio del elemento hueco, y la referencia es el eje o plano medio del elemento sólido. ¿Por qué hablo de uno u otro? Porque lo que indico, de quién hablo y cuál es el elemento de referencia, están situados como prolongación de la línea de cota.
Si la zona de la que hablo, o incluso la zona de referencia, no fuera todo el elemento señalado, sino que fuera una parte de, bueno, pues la identifico con línea de punto raya y la acoto. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que esta línea de aquí, la que está situada a X milímetros y que mide X milímetros, ¿no? Y la identifico con punto raya, fijaros qué es lo que toca la flecha, ¿no? La línea que acaba en flecha, será paralela ¿a quién? Al que me indica la referencia, que es esta línea acabada en triángulo lleno, Aquí, como no lo identifico ninguna parte parcial del mismo, pues me refiero a todo. Esta parte de aquí tiene que ser paralela a esta parte de aquí. Y bueno, si está encerrada entre dos planos ideales perfectamente paralelos, separados entre sí 1/10 de milímetro. Bueno, pues vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, rectitud. Rectitud de una recta. En este caso, estoy señalando a la parte de arriba. Aquí no estoy tocando este elemento. Bueno, si este elemento es circular, es cilíndrico, me referiré a una generatriz, y si no, pues a una recta de este elemento de aquí. Me dicen rectitud y 5 centésimas de milímetro. Pues quiere decir que estas rectas en la realidad tienen que estar encerradas entre dos rectas ideales separadas 5 centésimas de milímetro. Es interesante que no os confundáis, porque yo solo hablo de un elemento. Estas dos rectas son las que definen la zona de tolerancia, pero solo hablo de un elemento, de la forma de un elemento. Aquí, por ejemplo, es lo mismo, pero estoy indicando la tolerancia de rectitud y la flecha está situada como continuación de la línea de cota que define al elemento el cilindro sólido. Y digo rectitud y aquí pone el símbolo de diámetro. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, pues el eje del cilindro sólido, para los ejes reales deberán estar encerrados en una zona cilíndrica. ¿Y ese cilindro cómo se define? Bueno, pues el eje de ese cilindro es ideal, perfecto, y el diámetro del mismo, en este caso serían 8 centésimas de milímetro. Todo lo que esté ahí metido, para mí será una recta. Rectitud parcial. Si yo no digo nada, no tuviera este dividido por 10, me referiría a todo el eje de este cilindro, ¿no? Aquí sigue el cilindro porque nos pone símbolo de diámetro. ¿Por qué? Porque la flecha es continuación de la línea de cota que define este elemento. Lo que pasa que me pone 0,1. Dividido por 10, me pone dividido por 10. Si no estuviera este dividido por 10, la zona de tolerancia sería un cilindro, el que está dibujado en azul, cuyo diámetro sería 1/10 de milímetro. Pero bueno, este 10, ¿qué significa? Pues significa que voy a coger una longitud parcial de 10 milímetros y que tendrá este diámetro y que, bueno, pues tiene que encerrar el eje. Lo que estoy haciendo en realidad es controlar la pendiente de las rectas que voy a admitir, que son el eje de estos cilindros reales, ¿no? Imaginar, por ejemplo, que yo tengo que no está el 10, ¿no? Pues me referiré a una zona de tolerancia como la azul, donde esta línea que está oscura, pues vale, es perfectamente válida, porque me ha salido de la manera que me ha salido, pero está dentro de la zona de tolerancia. Igual que la línea que está en naranja, pues también es válida, porque bueno, sí ha salido con una pendiente constante, y sí, pero está dentro de la zona de tolerancia si considero todo el cilindro, ¿no? Entonces, lo que significa esta notación, para distinguir entre esta línea oscura, no muy quebrada, y esta línea con una naranja con una pendiente más constante, pues es que voy a coger zonas de tolerancia que van a tener una longitud de 10 milímetros y en este caso un diámetro de 1/10 de milímetro. Y veis que la oscura no entra en ninguna parte y la naranja, lo ponga donde lo ponga, va a entrar siempre. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Bueno, eso ya me lo dirá Calidad, cómo medirlo, cómo dejar de medirlo, ¿no? Pero fijaros que lo que estoy distinguiendo es la pendiente de las rectas que admitimos como ejes de este cilindro. Es posible a veces
que en una misma tolerancia geométrica de rectitud, por ejemplo, agrupemos dos condiciones, ¿no? Fijaros aquí, en la superior no pongo nada. Bueno, pues me refiero que si considero toda la longitud del cilindro, pues la L, ¿no?, de valor L, tiene que estar metido en una zona de tolerancia que es un cilindro, perdón, cuyo diámetro es una décima de milímetro, ¿vale? Pero también a la vez pongo otra condición y es una rectitud parcial, es decir, voy a coger como zonas de tolerancia cilíndricas cuyo diámetro será 2 centésimas de milímetro y la longitud de esos cilindros, de esas zonas de tolerancia, será 10 milímetros. Evidentemente la longitud del cilindro total tiene que ser mayor que 10, ¿no? Pero bueno, son dos tolerancias que van juntas, ¿no? Si lo considero todo y si lo considero cada 10. Bueno, más ejemplos de rectitud. Por ejemplo, aquí estoy señalando pues una arista. Entonces, esa arista tiene que estar separada, no me pone símbolo de diámetro, pues vale, pues son como dos rectas paralelas, ¿no?, separadas entre sí el valor de la tolerancia. Aquí lo mismo, si esto fuera un cilindro, estoy tocando una generatriz. ¿Cuál? Eso será calidad, quien me diga qué generatriz o cuántas veces y por ahí, pero estoy hablando de una generatriz que tiene que estar encerrado, no estoy poniendo el símbolo de diámetro y bueno, tiene que estar encerrado. Aquí debería poner un 6 y bueno, aquí se han confundido. Aquí, sin embargo, que he puesto la flecha de la tolerancia geométrica como prolongación de la línea de cota de este cilindro, pues estoy hablando del eje de este cilindro, que para admitirlo deberá estar encerrado dentro de una zona de tolerancia cilíndrica cuyo eje es perfecto, ideal, y cuyo diámetro será el que me mandan aquí. Aquí falta el símbolo de diámetro. Que debería estar. Planicidad. Bueno, pues estoy señalando esta superficie de arriba y lo que quiero decir que para ser un plano real, tiene que estar comprendido entre dos elementos planos, ideales y perfectos, que estén separados pues 8 centésimas, el valor que me dice la tolerancia. Planicidad. Redondez. Bueno, estoy señalando esta zona troncocónica y lo que me está diciendo que cualquier circunferencia, repito, será calidad que me diga cuántas cojo o cuántas dejo de coger. Cualquier circunferencia normal al eje de esta pieza troncocónica, para admitirla, cualquier circunferencia real deberá estar encerrada entre dos circunferencias ideales y perfectas cuya diferencia de radios, no diámetro, cuya diferencia de radios tenga el valor que me dice la tolerancia. Muy bien. Cilindricidad. Ahora estoy señalando con estos simbolitos de aquí a todo el cilindro. ¿Y qué es lo que me refiero? Que esta zona cilíndrica, todo el cilindro, la superficie real, deberá estar encerrada entre dos cilindros ideales perfectos cuya diferencia de radios de esos dos cilindros ideales y perfectos sea el valor que me indica aquí la tolerancia, 2 décimas de milímetro. Aquí lo tenéis dibujado un poquito más curioso. La forma de una línea, bueno, pues una línea de una forma arbitraria y lo representamos con este simbolillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, imaginaros que voy a coger por una línea ideal perfecta que siguiera este contorno y voy a recorrerla con una circunferencia que tenga este valor de diámetro, como se ve aquí. Bueno, y aquí también se ve muy bien, ¿no? Entonces, recorro esa línea y la envolvente por arriba y por abajo es la que me va a definir la zona de tolerancia en la que yo todo lo que está ahí dentro lo admitiré como una forma de esa línea, de una línea. Cuando el simbolito lo veis lo cierro, en lugar de una línea lo que estoy haciendo es hablar de una superficie. Entonces es exactamente lo mismo, es como si una superficie ideal, perfecta, la recorriera con una esfera
de este valor de diámetro y la envolvente de todas las esferas por arriba y por abajo me diera la zona de tolerancia donde admitiríamos todas las formas reales que nos representa este dibujo. Bueno, empezamos ya con tolerancias geométricas de posición. Posición de un elemento respecto a otro. Luego estamos hablando de dos. No sé por qué aquí pone la letra B mayúscula. O saqué de unos apuntes y bueno, debería poner la A. Nunca empezaremos por la B, siempre empezaremos por la A. Entonces aquí es tolerancia de perpendicularidad. ¿Dónde está la flecha? Bueno, pues la flecha es continuación y forma parte de la línea de cota que define el cilindro de arriba. Bueno, pues estoy hablando del eje o el plano medio del cilindro de arriba, el que está señalado en azul. Será perpendicular a B. ¿Dónde está B? Bueno, pues está la línea con el triángulo lleno que toca directamente el elemento este de aquí, es este plano, pues este eje real será perpendicular a este plano si está encerrado en una zona de tolerancia, como pone símbolo de diámetro, que es cilíndrica. El eje de ese cilindro es perfectamente perpendicular, ¿no? Y el diámetro será pues el que me indica el valor de la tolerancia. Aquí tenemos otro caso de perpendicularidad. Repito lo mismo, debería poner letra E, ¿no? ¿A quién estoy señalando? Estoy tocando directamente a este elemento. Bueno, pues este elemento, para ser perpendicular, ¿a quién? ¿Dónde está la banderilla, ¿no? La banderilla con la flecha acabada en triángulo, con la línea acabada en triángulo lleno. Pues aquí, pues este elemento señalado en azul, remarcado en azul, será perpendicular a esta referencia, remarcada en rojo, si está comprendida en una zona de tolerancia. No me pone símbolo de diámetro, pues bueno, serían dos planos ideales perfectos, perfectamente e idealmente perpendiculares a la referencia, cuya separación sería el valor que me dice la tolerancia. Vale. Paralelismo. Bueno, pues fijaros, ¿a quién estoy señalando? Estoy tocando directamente este elemento. Pues esta línea la podemos tomar como línea o como superficie, da igual, porque si no es un cilindro, punto. Será perfectamente paralela ¿a quién? Será paralela a esta superficie de aquí, a esta superficie de aquí. Si fueran una pieza cilíndrica sería una generatriz, estaríamos hablando de rectas, pues esta superficie será paralela a esta de aquí si está encerrada entre dos superficies ideales perfectas a la referencia, perfectamente paralelas a estas, separadas el valor que me dice la tolerancia. Aquí, por ejemplo, fijaros, paralelismo. ¿A quién se lo aplico? En la prolongación de la línea de cota de este cilindro hueco. Pues estoy hablando de su eje, Este eje será perfectamente paralelo a esta superficie, está señalada aquí la banderilla A, no, aquí sí que pone la A acabada en triángulo lleno, y la zona de tolerancia la define como un cilindro. Entonces, aquí tenemos la zona de tolerancia, que será un cilindro de un eje ideal perfecto paralelo a este plano, y todas las rectas que estén encerradas en ese cilindro las consideraremos paralelas al plano. Otro ejemplo, ¿a quién estoy señalando aquí? Pues a la línea de cota, como prolongación de la línea de cota de este cilindro hueco, pues estoy hablando de su eje. El eje de este cilindro será paralelo ¿a quién? La referencia está en la prolongación de la línea de cota. Fijaros que aquí el triángulo lleno sustituye a una de las flechas que definen este cilindro hueco que tomamos como referencia porque las he puesto por fuera. Pues bien, ¿no? Entonces, fijaros, la referencia será una línea, el eje de este cilindro hueco, y los ejes que consideraremos paralelos, los ejes reales, son aquellos que estén dentro de un cilindro cuyo eje será perfecta e idealmente paralelo al de abajo y cuyo diámetro será de valor 3 centésimas de milímetro. Inclinación. ¿Inclinación de quién? De esta superficie respecto a esta superficie de aquí. Entonces, admitiremos como superficies válidas las que estén encerradas entre estas dos superficies ideales perfectas, perfectamente inclinadas, estos 25 grados, que estén separadas pues una décima de milímetro. Simetría. Aquí saca la flecha desde la derecha. Bueno,
parece que es más majo sacarla desde la izquierda, pero bueno. A mí si podéis sacarla desde la izquierda siempre, no desde la derecha. Entonces, ¿de quién estoy hablando? En la línea de cota que define este elemento hueco, bueno, pues estoy hablando del plano medio de este elemento hueco. Será simétrico a lo que me indica la referencia A, y la referencia A, ¿cuál es? Como está en la prolongación de la línea de cota que define el elemento sólido, pues el plano medio que me marca el elemento sólido. ¿Qué significa? Pues que los planos reales del hueco deberían estar comprendidos entre dos planos ideales perfectos al plano medio del sólido, que estarán separados pues un valor que me marca la tolerancia, en este caso 25 micras. Posición. Fijaros aquí que nos aparece una cosa curiosa, no tenemos cotas encerradas en un rectángulo. Esas cotas son teóricamente exactas. A ver, ¿cómo puede ser una cota teóricamente exacta? Bueno, porque nunca, jamás irán solas. Siempre las cotas teóricamente exactas me sitúan una tolerancia, en este caso de posición. ¿De quién estoy hablando? Bueno, fijaros, la tolerancia de posición está puesta como apunta a la línea de cota, como prolongación de la línea de cota de esta circunferencia. Luego estoy hablando de su centro, de la posición de su centro. Y ¿cómo sitúo esa zona de tolerancia? Vale, lo que quiero decir es que la posición de los centros reales de este pasante deberán estar comprendidos en una zona de tolerancia definida, me pone estas letras, C, y separadas. Esto es porque tienen prioridad. Primero respecto de C. ¿Qué es C? Pues mira, indica la banderita, es esta línea, este plano, y después respecto de D. Y me lo pone la banderita, es esta línea y este plano. Entonces lo que estoy marcando es la zona de tolerancia donde deben estar los centros reales. Por eso esa zona sí que la puedo definir con cotas teóricamente exactas. Los centros reales no, porque es imposible. Muy bien. Coaxialidad. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, lo saca de la derecha. Bien, bueno. Bueno, estoy hablando en la prolongación de la línea de cota que define al cilindro de la derecha, pues estoy hablando de su eje. Y respecto a quién tiene que ser coaxial, vale, fijaros dónde está la línea con el triangulito lleno, en la prolongación de la línea de cota que define al cilindro de la izquierda. Pues estoy hablando de este elemento que será coaxial a este de aquí. ¿Cómo es la zona de tolerancia? Pues me imagino en esta zona un cilindro ideal perfecto cuyo eje es idealmente, sería la continuación del cilindro de la izquierda, y el diámetro sería pues 1/10 de milímetro. Todo lo que esté metido en ese eje, todos los ejes, para mí serán coaxiales al cilindro de la izquierda. Coaxialidad. En este caso, fijaros, me aparecen dos letras, esto ya lo miraremos, lo veremos en otro vídeo, pero A-B, donde A está en la prolongación de la línea de cota del cilindro más a la izquierda, vale, es este eje, y B está en la prolongación de la línea de cota del cilindro más a la derecha. Entonces, cuando me pone A-B, significa que con este eje y con este eje, donde están las referencias, yo construyo uno. El cómo lo haga no viene al caso, pero yo con estos dos ejes formo un eje, ¿vale? Estoy hablando ¿de quién? Bueno, como este está situado, la flecha con la línea con la flecha es prolongación de la línea de cota de este cilindro central, pues estoy hablando de este cilindro central. Luego, este cilindro central, el eje de este cilindro central, será coaxial respecto del eje formado conjuntamente por los cilindros de los extremos, si está dentro de una zona de tolerancia que es cilíndrica y el diámetro de ese cilindro es este, y el eje ¿cuál es? Pues sería ideal, sería el formado por estos dos. Oscilación circular, oscilación radial.
Y bueno, aquí es lo mismo. La referencia es el eje conjunto formado por A y por B, y esta es una flecha, yo prefiero que la pongáis llena, no sé por qué en este libro la ponen vacía, ¿no? La ponéis llena. Y entonces lo que se hace es como si esta flecha fuera un comparador. Está señalando a una generatriz, y lo que se refiere es que esta pieza totalmente va a girar respecto del eje conjunto formado por los cilindros de los extremos, por las referencias A y B. Va a girar. Entonces, este punto, y será calidad que me diga cuántos puntos cojo, dónde está, pues no se puede mover de este valor. Cuando gira, ese punto debería estar encerrado entre dos circunferencias ideales y perfectas, cuya diferencia de radio sea el valor de la tolerancia. Es este punto. Oscilación circular radial, oscilación simple, veréis que lo llaman, y oscilación total radial. Oscilación total radial. Entonces es lo mismo, voy a girar la pieza respecto de estas dos referencias, respecto de una única referencia, que está formada por dos referencias, la A y la B. Con estos dos ejes, yo formo uno. Luego solo tengo una referencia que la formo con A y con B. Solamente tengo un eje. Vale. Y este punto de aquí ya no se refiere únicamente a un punto, sino que se refiere a una generatriz. Se refiere a una generatriz. Luego la zona de tolerancia hace referencia a toda esta recta. Antes, fijaros cómo en la oscilación simple, la oscilación circular, la zona de tolerancia pues era una circunferencia. Pero dos circunferencias, perdón. Y ahora son dos cilindros cuyos radios están separados, pues lo que me indica el valor de la tolerancia. Venga.